Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos en el Señor? Aleluya. Me gozo de poder compartir la palabra. Siempre, como decimos, somos colaboradores del Espíritu Santo, ¿verdad? El que conoce la necesidad, conoce el deseo, conoce lo que usted vino y necesita recibir, es el Espíritu Santo. Aleluya. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre el tema visión, sentimiento y fe. Gloria al Señor. Visión, sentimiento y fe. Cuando hablamos de visión, estamos hablando de lo que usted mira, de lo que usted está observando. Cuando hablamos de sentimientos, ¿verdad? En lo que normalmente lo que usted ve va a afectar sus sentimientos. Trae sentimientos. Usted ve algo oscuro, provoca miedo, un sentimiento de miedo. Usted ve, qué sé yo, un pibo en la calle, un perro de esos bravos, y usted va a sentir un poco de temor. En nuestros casos de nuestro país, usted ve dos jóvenes en un motor, ¿verdad? Medio raro, y usted dice, ya, hasta aquí llegué. Y muchas cosas que provocan que muchas veces no son ciertas, ¿verdad? A veces podíamos ver ciertos lugares oscuros y mucha gente le tiene miedo a la oscuridad. Otros le tienen, como algunas personas le tienen miedo a una simple rana, por ejemplo. Yo la veo y no me causa nada. Hay otro que sí le causa. O quizá un insecto, o sea, una cucaracha, cuantas cosas que la gente le tiene miedo, que en mi experiencia nunca he escuchado que nadie se murió porque una rana lo mordió. Si ustedes lo saben, usted me avisa. Entonces yo no sé por qué hay que tenerle miedo. Pero bien, el asunto está que los sentimientos casi siempre son afectados por lo que vemos. Eso es determinante. Entonces, ahora bien, la fe, según la definición que tenemos en la Biblia, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y detalla el escritor a los hebreos que por fe creemos, ¿verdad?, que fue constituido todo lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Por tanto, deberíamos nosotros, como hombres y mujeres de fe, creer por encima de lo que estamos sintiendo y de lo que estamos viendo. Deberíamos, me estoy explicando, deberíamos. Nuestra fe no se puede detener o deteriorarse por causa de aquellas cosas que en un momento estemos viendo o estemos sintiendo. Es obvio que, como decía, muchas veces somos afectados y posiblemente ese sentimiento nos haga sentir bastante miedo también. El miedo es parte, ¿verdad? Mucho miedo. Podría decir o podría incluir aquí que mucha gente no ha llegado al destino profético de lo que Dios ha dicho de su vida, de su casa y de su familia, justamente porque lo que ve le causa miedo y no avanza. Aleluya. Entonces, por el miedo hay muchos proyectos detenidos. Por el miedo hay muchos ministerios que no han surgido. Por el miedo a lo que está viendo en el frente. Por ejemplo, voy a poner el caso pastoral. Mucha gente, Dios le ha hablado del pastorado. Posiblemente aquí Dios le ha hablado de ser pastor o del llamado pastoral. Pero cuando ven el ejercicio pastoral, dice: yo no quiero ser pastor. Y quien está hablando aquí no está hablando por algo que no vivió. Justamente a mí me pasó. Yo luché mucho para poder aceptar el llamado pastoral. Y donde quiera que iba, en cualquier servicio, aparecía un hermano. A veces no era el predicador, y venía y me decía: Dios te está llamando al pastorado. Gente que no me conocía, y yo corriendo, hasta que un día no pude aguantar. O sea, ¿cuánta gente por miedo al fracaso ni siquiera lo ha intentado? Y le he dicho en otras ocasiones, le voy a mencionar, leí en un libro hace muchos años que el que no lo intenta por miedo al fracaso, simplemente ya fracasó porque ni siquiera lo intentó. Entonces, hay que intentarlo. Hay que intentarlo, y mucho más cuando nosotros sabemos que lo hacemos en fe.
Cuando nosotros sabemos que Dios ha determinado hacer algo. El apóstol Pablo, que era un asiduo de esto, él decía: yo voy a la meta, o sea, no me detengo, yo voy hasta el final, no me voy a parar. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, nos encontramos aquí con un pasaje bíblico donde el pueblo de Israel, luego que Josué lo introduce en la tierra, Josué muere, ¿verdad? Entonces el pueblo desobedece a Dios y cae en desgracia, cae en esclavitud. ¿Qué pasa? Recuerden lo que Dios le había dicho al pueblo mediante Moisés, y se lo repite con Josué, de que si ellos obedecían, Dios iba a estar con ellos. Pero como desobedecieron, recuerden que ellos le dijeron, Josué 24, 15, ¿verdad? En el 16, cuando Josué le dijo: determinen ustedes a quiénes van a servir, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y ellos dijeron: no, nosotros serviremos a Jehová. Pero nada más hizo Josué morirse. Se descarrilaron, empezaron a adorar ídolos y a hacer cuantas cosas. Entonces esto hizo que el pueblo cayera en esclavitud. La historia se le habían contado. De repente, en medio de esa crisis, donde los madianitas habían invadido y entraban y salían cuando querían, y sembraban y no cosechaban, porque la cosecha lo cogía el enemigo. Y ese tipo de hermano que dice: porque yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo y no pasa nada. Hay que ver la brecha que está abierta. Gloria a Dios. Ahora bien, la Biblia establece que, bueno, déjeme parar ahí un poquito y abrir un paréntesis. Yo le voy a decir la verdad: ayuno, oración, ir a un culto, leer la Biblia, hacer vigilia en desobediencia no funciona. La obediencia es mejor que el sacrificio, le dijo Dios, aleluya, a Saúl en Primera de Samuel. Aleluya. O sea, la obediencia está por encima de todas las cosas. Todo lo que hacemos tiene que ser en obediencia a la palabra. Entonces va a ser funcional. Ahora bien, la Biblia establece entonces que Dios levanta a un profeta, no menciona el nombre, y le dice al pueblo: Dios lo va a salvar y lo va a librar de la mano de los madianitas. Aparece el profeta y le dice eso. Es como que usted en este momento diga: gracias, Señor, por los profetas de este tiempo, pero no he escuchado el primero que diga que Haití va a resurgir, por ejemplo. No es fácil de ver resurgir eso, ¿verdad? Gloria a Dios. O que le diga: mira, Dios te llama a las misiones a Haití. Siempre para Europa, para Estados Unidos y cuantas cosas. Pero bien, vamos a dejar eso ahí. El asunto está que este profeta, en medio de la crisis, da una voz de esperanza, porque era un hombre de Dios. Mire que ni siquiera le interesó a Dios que supieran el nombre. Un profeta. Dios levantó un profeta con una visión profética. Le dice: Dios lo va a libertar. El pueblo clamó en base a esa palabra. Entonces dice que Dios envió a su ángel. Y hay un joven llamado Gedeón que está sacudiendo el trigo, y por lo que ve, lo que había visto del enemigo, estaba temblando. Y él mismo no sabía el potencial que tenía. Y la Biblia establece que él estaba sacudiendo el trigo. ¿Para qué? Para esconderlo, porque tenía miedo del enemigo. Debo decirle en esta mañana que Dios no te ha llamado ni nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que Dios ha puesto en tus manos y te ha entregado, no tiene que tener miedo al enemigo, porque lo que es tuyo es tuyo. Que el enemigo haga su amaraco, no te intimide. Usted tiene que creer que Dios está ahí. Ahora bien, la Biblia establece que Dios le aparece y le dice: varón esforzado y valiente. Y él automáticamente, mire si la fe estaba floja, que él le reclama, le dice: si Dios está con nosotros, ¿dónde están las maravillas? ¿Dónde están los hechos que nuestros padres nos han contado? Y yo vengo a decirle en esta mañana que lo que te han dicho de Dios es cierto, aunque tú no lo hayas visto. Lo voy a repetir: lo que te han dicho de Dios y lo que tú has leído en la Biblia es verdad, aunque tú no lo hayas vivido.
tu fe no ha provocado que eso se cumpla. Aleluya. Entre lo que, la visión que tengo, lo que veo, o sea, lo que siento y lo que yo decido creer, muchas veces no hay coherencia. Y como no hay coherencia, entonces digo, bueno, pero yo me voy a intimidar porque ¿qué? Me han dicho que Dios hace milagros, pero en mí no pasa milagro. Me han dicho que Dios provee, pero yo estoy en crisis. Me han dicho que Dios sana, pero yo estoy enfermo. Me han dicho que Dios restaura, aleluya, familia, pero mi familia está destruida. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que me han dicho, con lo que Dios es y con lo que yo estoy viendo? Lo que vemos es contrario a nuestra fe. Y ese sentimiento, recuerde algo, la Biblia dice, el apóstol Pablo, que no andamos por vista, sino por fe. Porque lo que usted ve automáticamente le va a causar miedo. Y sus sentimientos lo van a... Es que yo siento, no es lo que usted sienta, es lo que usted cree. Aleluya. Mire, la Biblia establece en el libro de Romanos que Abraham creyó contra esperanza. ¿Por qué contra esperanza? Él creyó y no se debilitó en la fe. Escúcheme bien que tiene conexión directa. No se debilitó en la fe al considerar, al ver su cuerpo como muerto. Ni a Sara, que era estéril. Imagínese usted, Abraham se veía y decía, bueno, no hay posibilidad. Vamos a ver si se me activa la fe. Miraba a Sara y decía, bueno, Señor. Pero dice, pero yo creo porque el que me prometió es fiel. Aunque estoy viendo lo contrario, yo creo que se va a cumplir. Aunque vea todo contrario y me provoque miedo, me provoque quizá incertidumbre y diga, ¿y cómo será que Dios lo va a hacer? ¿Cuántos de los que están aquí han pensado? ¿Y cómo será que Dios? Eso no es problema tuyo, créelo, avanza, sigue confesándolo. Creí por lo cual hablé, aleluya. ¿Sabe? Oiga, Abraham significa padre de muchedumbre o padre de mucha gente. Cada vez que Sara llamaba a Abraham, ¿sabe cómo le decía? Padre de mucha gente, ven a desayunar. Pero nada más estaban ellos en la mesa. Padre de mucha gente, ven, vamos a acostarnos. Padre de muchedumbre. Cada vez que mencionaban el nombre Abraham, estaban proclamando que creían lo que Dios había dicho de ellos. Entonces yo no sé lo que usted está confesando, si es lo que está viendo o lo que está sintiendo. Y yo vengo a proclamarle, a profetizarle en esta mañana que el sentimiento y su visión tiene que cambiar hoy por lo que Dios ha dicho de ti. Tiene que cambiar lo que tú estás viendo por lo que estás sintiendo y cambiarlo por lo que tú has creído. Aleluya. Entonces Abraham no se debilitó. Oiga, ver una mujer de 90 años y para el colmo estéril, y según la Biblia ya había cesado su regla, humanamente no había posibilidad. Pero aquí viene la respuesta de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Lo que a ti te ha dado lucha porque ha agotado todos los recursos humanos posibles y no ha pasado, Dios te dice en esta mañana, y yo no puedo hacerlo. ¿Habrá algo que yo no pueda hacer? ¿Habrá una puerta que no se pueda abrir? ¿Habrá un corazón que Dios no pueda cambiar? ¿Habrá un hijo que no pueda ser cambiado? ¿Habrá una mujer que Dios no cambie? ¿Habrá un hombre que Dios no cambie? No hay nada imposible para Dios. Y Abraham no se debilitó. Abraham dijo, no, yo creo en lo que Dios me prometió. Yo creo en lo que Dios ha dicho de mí. Él me dijo que voy a tener hijos y yo lo creo. Y se mantuvo así por 25 años. Aleluya. Hasta que un día tuvo una visita y le dijo, mira, el año que viene, cumplimiento. Yo vengo a decirte en esta mañana de parte de Dios, está a punto de acontecer lo que por año ha estado confesando. La Biblia dice que Moisés se mantuvo viendo al invisible, viendo lo que no se veía, porque tenía su mirada puesta ¿en quién? En aquel que lo había llamado. Mirar lo que no se ve no es tan fácil.
Creer lo que nosotros estamos viendo contrario no es tan fácil, hermano. Dice la Biblia, una canción de Jesús de Romano, porque parece un texto bíblico. Aleluya. Esperar en ti no es tan fácil. Esperar en las promesas de Dios cuando todo se demorona no es tan fácil. Este hombre, Israel, había perdido la fe, pero Dios no había perdido la fe en ellos. Aleluya. Quizá se ha debilitado tu fe, pero yo vengo a decirte de parte del Señor que Dios no ha perdido la fe en lo que ha dicho de ti. Que Dios sigue con sus ojos puestos en ti. Que Dios sabe del material que está hecho. Que Dios sabe quién tú eres, aunque tú no sepas quién tú eres. Gedeón desconocía el potencial que tenía, y su visión y el miedo que tenía, el sentimiento de que Dios lo había abandonado. Y abro paréntesis aquí, cuidado si hay alguien que siente que Dios lo dejó. Cuidado si aquí hay alguien que sus sentimientos te dice Dios no está contigo. No ves que todo el mundo pega una, tú no pegas una, que siempre va en derrota. Cuidado con ese sentimiento. Dígale a ese sentimiento: te equivocaste, porque tengo un Dios que hace milagros, va a cumplir conmigo, va a cumplir con mi casa, sus promesas son fieles. Cuidado si te deja matar de sentimiento. Hay una canción por ahí del mundo: no te bañes en sentimientos. Cuidado si te bañan esos sentimientos. Aleluya. Los hermanos me miran serio como que ellos no lo han escuchado. Santurrones, bendito sea el que vive. Yo no estoy diciendo que usted la oye en su casa, pero la oyen por ahí. Bendito el nombre del Señor. Entonces tenemos, amados, que reconocer que hay sentimientos a veces encontrados. Y yo lo he vivido. Porque entre lo que tú ves, lo que tú sientes por lo que ves y lo que Dios te ha dicho, no hay ningún tipo de coherencia. Aleluya. Yo puedo traerlo al campo ahora mismo con lo plástico. Yo vengo de una gran victoria. Aleluya. De milagros, palabras poderosas, la gente contento, que cuando vuelvo, cuántas cosas. Pero cuando yo llego a mi casa, la mujer no me pudo hacer ni un locrio, porque estaba enferma. ¿Usted cree que entre lo que yo veo y lo que yo creo hay coherencia? Pero usted cree que mi fe se va a debilitar de que estoy en victoria, de que Dios bendijo, de que Dios va a seguir obrando, de que Dios va a seguir haciendo. Mire, amado, el diablo se levanta para que usted se detenga. Eso, mire, cada vez que salgo algo pasa, pero eso no me va a detener, porque yo he decidido creer que mi Dios está conmigo y está con mi casa. Yo no me detengo por eso. Aleluya. Y hoy justamente porque le dieron de alta. Ahorita llegó a la casa. ¿Y usted cree que yo voy a venir acá, hermano? El diablo, no, hombre, no. Esos son amaracos. Como dicen en el campo, esos son vientos que no tuman plátano. Aleluya. Porque el que sabe dónde está cimentado, el que sabe el Dios que le habló, el que sabe el Dios que lo llamó, no se debilita por eso. Sigue avanzando, sigue creyendo. Porque dice la palabra, aleluya, que Abraham creyó. ¿Sabe por qué? Porque creyó que el que le prometió era fiel. Y sabe lo que dice un poquito más para abajo: y no solamente para él, sino también para nosotros, esa misma promesa. ¿Por qué tus sentimientos te están traicionando? ¿Por qué cuando ve el esposo, la esposa dice: no, es que yo siento? Cuidado, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice la Biblia. Ahora, Gedeón estaba debilitado completamente. Sabe que ese sentimiento puede hacer borrar todo lo que Dios ha dicho y ha hecho anterior. Cuidado si se te escapa saber o recordar lo que Dios ha hecho con tu familia. Cuidado si olvida por el momento en que estás pasando ahora toda la mano de Dios que ha obrado a favor tuyo, a favor de tu casa, de cómo Dios ha sido bueno. ¿Usted sabe lo que es confrontar la voz de Dios y decirle: si Dios está con nosotros, ¿y dónde están esas maravillas que no contaron? O sea, dudando. La fe estaba en el piso. Pero cuando Dios llega, activa la fe.
Y si su fe está en el piso hoy, por lo que usted ve en su casa, por lo que usted ve en su familia, por lo que usted ve en la finanza, por lo que usted ve, bendito el nombre del Señor, en todas las áreas de su vida, yo vengo a decirle en el nombre de Jesús que vengo aquí hoy para activar la fe, porque usted tiene que saber que Dios va a cumplir, que Dios no falla, que Dios se levantará, que Él te visitará, aunque tenga miedo, aunque te esté escondiendo, aleluya, Dios te va a visitar. La Biblia establece aquí que entonces Dios le dijo a Gedeón: ve con esta tu fuerza. ¿Qué fuerza? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Dios sabe si tiene o no tiene, y no importa cuánto piensa que no da. Por eso decía ahorita que hay muchos ministerios detenidos, porque hay gente que creen que no dan para eso. Usted cree que Dios llama al preparado. Dios prepara al que llama. Dios no llama a los fuertes. Dios fortalece a los que llama. Dios no llama a gente capacitada. Dios lo capacita. ¿Usted cree que yo tengo capacidad humana para estar aquí con este micrófono? Yo tengo que reconocer que todo ha sido gracia y misericordia. Eso es claro. Pues yo sé de dónde vengo y hasta dónde voy. Entonces muchas veces lo que vemos es normal. Escúcheme bien, es normal que afecte nuestro entendimiento. El asunto está que tanto usted permite que ese sentimiento acabe con su fe. ¿Cuánta gente amanece? Ay, que hoy amanecí, me siento down. Me siento noqueado. Ah, bueno, pues yo no. La Biblia dice, el apóstol Pablo: aunque esté derribado, pero no estoy destruido. Estoy en el piso, pero me voy a levantar. Aleluya. Pero muchas veces esos sentimientos, mire, oiga lo que le voy a decir. La causa de la depresión incluso es un sentimiento. Un sentimiento de tristeza. Ay, Dios mío, no hay yo qué hacer, estoy triste. ¿Pero por qué? Yo ni sé. ¿Usted no cree que tiene que activar la fe? Aleluya. ¿Sabe la gente que siente, bendito el nombre del Señor, sentimiento de culpa? Y ese sentimiento lo tiene atrapado. Qué silencio. Gente que tiene unos sentimientos encontrados ahí guardados y piensan que ya no hay solución. Yo vengo a decirte que para ti hay solución. Si la hubo para el pueblo de Israel, que había fallado, pero Dios no se olvidó y dijo: no, yo estoy pendiente y voy a levantar a alguien y lo voy a hacer. Así que vete con esta tu fuerza, porque tú vas a derrotar a los madianistas como un solo hombre, no como una multitud, como uno. Ahora, se ha repetido una y otra vez en la Biblia. ¿Cuánta gente tuvo miedo de lo que veía? Y tengo que recordar a los apóstoles cuando iban en una barca de noche, cuarta vigilia de la noche, y Jesús se le aparece. ¿Qué ellos miraron? El miedo, en vez de ver a Jesús, que habían comido panes y peces de la mano de Jesús, ¿sabes lo que ellos vieron? Un fantasma. ¿Cuántos fantasmas están en tu frente hoy? ¿Cuánta gente ve cosas y le hace sentir miedo? Pero ¿sabe qué? Pedro, que tenía revelación de quién era Cristo, entonces le dijo: si eres tú, di que yo vaya a ti. Estaban todos en la barca, así vea, temblando del miedo, pero Pedro se tiró. Porque el que tiene conocimiento de quién es Cristo no tiene miedo, se lanza atento a Cristo, atento a una palabra. Por eso, amado, aleluya, cuando creemos en esa palabra, nosotros seguimos avanzando, aunque sea un paso, pero no te detiene. Y ningún sentimiento te atrapa. ¿Por qué? Porque tú le vas a citar la palabra. Y Pedro se lanzó. Aleluya. Es verdad que en un momento se estaba hundiendo, sí, pero Jesús lo levantó. Ahora yo le pregunto, como le he dicho en otras ocasiones: ¿y los 11 qué hicieron? ¿Qué hicieron los 11? Se quedaron en la barca porque tenían miedo, porque no habían pensado si era entre Jesús y el fantasma. No sabía quién era, a pesar de que Jesús le dijo que era él. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: estoy con tu casa, estoy contigo? Pero hay una voz que te dice: y es verdad que Dios está contigo. Y tú crees. Y tú crees que vale la pena servir a Dios. Y tú crees que yendo a un culto tú te vas a salvar. Sí.
Dile: diablo del diablo, despégate de ahí, porque no voy a pedir un culto. Aunque no tenga deseo de cantar, aunque no tenga ofrenda, aunque no tenga, aleluya, deseo de adorar ni de saludar a los hermanos, me voy a sentar en una silla porque no me voy a pedir el culto. Hay que revoltearse a veces, hermano. A veces no tenemos deseo, sentimiento, porque la situación es tal que no tenemos deseo de ir a un culto. Literal. Aleluya. Por eso tiene que reponerse si yo me voy para el culto. Aleluya. Entonces ¿por qué? Por la palabra, no por nada lo que está aconteciendo. Usted diga: por aquí malestar, por aquí un problema, por aquí un problema, por aquí un problema. Y para el colmo, cuando vengo a saludar a alguien en la iglesia tampoco me saluda. Pero bendito sea el Señor, voy a seguir adorando al Señor. Y quiero saludar al pastor, el pastor da la vuelta y luego lo saluda a otro. Y usted dice: pero bendito sea Dios. Pero si no te saluda el pastor o un hermano, el manto de Dios te cubre, que es el más importante de todos. Entonces, todo este tipo de cosas, amados, tiene que traer la reflexión. Estos apóstoles debieron cruzar todo y nadar. Pero ¿sabe quién dice la Biblia que caminó en lo sobrenatural y sobre las aguas? Quien se tiró de la barca. Y Jesús extendió su mano y los retornó caminando a la barca. Qué bueno es adorar a Dios cuando ya las cosas suceden. Entonces dice que los apóstoles todos dijeron: ay, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Claro, ya Pedro vino, se estaba ahogando. ¿Y por qué tú no te tiraste? Hay mucha gente, amado, incluso que señala, porque el sentimiento lo que hace es que: Pedro, ten cuidado, y si no es Jesús, y si te ahoga. Yo me imagino a Tomás, que era un incrédulo, cuando Pedro se estaba hundiendo. Yo se lo dije, velo ahí: si es porque yo me tire de aquí. Cuando usted camina con Jesús, ¿usted sabe a quién usted clama? A Jesús. No pide ayuda de hombre, pide ayuda de Dios. Escúcheme bien, Pedro no clamó: apóstoles, traigan la barca que me estoy ahogando, echen para acá. No, Jesús, ten misericordia de mí. Cuando te estés ahogando, cuando sientas que te hunde, clama al que te prometió. Cuando sientas que te hunde, clama a aquel que te llamó. Aleluya, porque Él te va a extender la mano. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿qué podríamos decir de David? El pueblo de Israel, justamente luego de esto, la Biblia dice que el pueblo de Israel estaba en guerra. Famosa guerra, y no se iba a tirar ni un tiro. Pero bien, estaban en guerra. 40 días, 2 batallones, uno para allá y uno para allá, y no habían matado un mosquito. Pero estaban en guerra. Según la Biblia, había un gigante que se paraba todos los días y decía: si alguien me vence, entonces nosotros pedimos la guerra. Y Saúl y todos los hermanos de David y todo el ejército estaban temblando porque veían un gigante. Hasta que llegó David. Tiene conexión directa con el tema. Visión, sentimiento y fe. Todos veían lo mismo. Saúl, después que había profetizado, el ungido, estaba temblando frente al gigante. Aleluya. Todos temblaban y tenían miedo, porque ¿cómo vamos a tumbar a este gigante? Yo no sé qué tú estás mirando y qué tiene enfrente en este momento justo. No sé lo que esté mirando, aleluya, frente a ti en este momento, y qué tan grande lo vea y lo vea imposible. Siempre Dios se trae reserva de un ungido que sabe tumbar gigante. David entonces era un adolescente, y cuando lo vio, escuchó a aquel gigante desafiando al pueblo, y el sentimiento no lo bañó. Lo que él estaba viendo no dañó a lo que él creía. Y le dijo a Goliat: hoy yo te voy a cortar la cabeza y le voy a dar los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Porque tú no, lo que tú me dices y lo que yo estoy viendo no tumba mi fe. Te voy a matar. Aleluya. ¿Cuántas veces el enemigo no ha soplado? Ha dicho: tú no puedes. ¿Y con qué fuerza? Tú no estás capacitado. A ti nadie te toma en cuenta. David era un menospreciado, usted lo sabe. No tengo que entrar en detalle con eso. Pero ¿qué pasó? Que lo que él creía y el ungido del momento era él. ¿Y usted cree que cogió un arma convencional? Es que las cosas de Dios no necesariamente tienen que ser como usted está acostumbrado a verlo.
Todo el mundo tenía espada. Todo el mundo tenía palos, jabalina y cuantas cosas, armas de guerra del momento. Y David con una honda y un par de piedras. Lo que al hombre le funciona muchas veces no funciona para Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, hermanos. Sus armas no son carnales. Deje de estar peleando con el ser humano. Váyase de rodillas, pelee de rodillas, busque a Dios. Dígale al diablo: te fuiste de ahí porque decidí buscar a Dios y pelear mis asuntos de rodillas. Aleluya. Voy a obedecer, voy a caminar, y eso va a hacer que le dé la victoria. El ser humano, si usted se enfrenta al hombre, va a causar heridas. David le dijo: esto no es con espada. Mi Dios me va a entregar en tus manos. Aleluya. Tú vas a caer frente a mí. Y ahí está la historia. Que lo mató con su propia espada. Le cortó la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque David no lo intimidó lo que estaba viendo. No causó un sentimiento de miedo. Ya él estaba preparado. Porque creo que Pablo estuvo hablando de eso, del entrenamiento. David estaba entrenado. Cuando un oso venía, un lobo venía a quitar una oveja, él le brincaba, la deflecaba. ¿Usted cree que un simple gigante ahora me va a intimidar? Diría David. Tú te vas también. Y Dios le dio una gran victoria. No importa lo que tenga en tu frente hoy, si decide creerle a Dios, a veces con cosas, con estrategia sutil para el humano, pero poderosa en Dios. Aquí tengo que apelar a la oración, a una declaración de fe. Hermano, a veces creen la gente que una palabra profética, que una declaración de fe, y tú crees que eso porque ya tú lo digas. Usted no sabe lo que eso gravita en el mundo espiritual. Aleluya. Usted sabe lo poderoso que es una confesión. Usted no sabe lo poderoso que es una palabra profética de fe de un hombre que cree, o una mujer que dice: yo le creo al Señor. ¿O acaso no fue también lo que hizo Job? A mí me impresiona, me llama la atención una canción que cantan mucho los adoradores, que se lo lleven todo menos tu presencia. Y yo me pregunto: ¿será eso verdad? ¿Será verdad que la gente está dispuesta a dejarlo todo? ¿Será verdad? Porque en mi experiencia lo que he visto, cuando le faltan 100 pesos están gritando. Cuando abren la nevera y no ven nada, entonces están gritando. Y es verdad, entonces no me canta esa canción. Cuando tú tengas el entrenamiento, tú la cantas. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿quién podía cantarla? Job. Job podía entonarla porque Job miró un cuerpo enfermo, una crisis total y quebrado, y una mujer que decía: maldice a Dios y muérete. Imagínense el escenario. Y Job dijo: espérate, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, sea su nombre bendecido. Y cuando estaba que se miró y dijo: wow, dijo: aunque desecha esta mi carne, yo sé que voy a ver a Dios, y no lo va a ver otro, lo voy a ver yo. Aleluya. Y usted sabe que al final del libro de Job, usted va a escuchar a Job diciendo: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y dice la Biblia que el postrer estado de Job fue mayor que el primero. ¿Por qué? Porque confesó a pesar de lo que estaba viendo. Job vio a sus hijos partir, vio toda su pertenencia acabarse, vio su casa derribada y una enfermedad incurable en ese momento. ¿Y qué voy a hacer? Y diría, como dirían un coro por ahí: todavía me queda Dios. Aleluya. Y de ahí Dios lo restauró. Pero él no se debilitó cuando vio la enfermedad. Él no dudó de Dios cuando vio que todo el mundo se fue. Y para el colmo, 3 amigos que vaya, 3 amigos diciéndole que él había pecado. Entonces, todo ese tipo de cosas, amado, a veces pueden dañar nuestros sentimientos. Y hablando de sentimientos, quiero que usted sepa que Job, a pesar de lo que sus amigos le hicieron y le dijeron, no se le dañó el sentimiento, sino que siguió creyendo.
¿Sabe por qué? Porque luego él oró por ellos y fueron restaurados. Cuidado, hermano, si usted ve las cosas humanamente. Cuidado si lo que usted ve que le hicieron lo hace sentir tan mal que se le daña el corazón y se le daña la fe. Tengo que apelar a José también. Lo que José vivió era para que se le dañara el sentimiento, pero él se mantuvo, y dice la Biblia, y Dios estaba con José. Ahora, en el momento entonces en que Dios se manifiesta, cuando los hermanos vinieron, José le dijo: no, tranquilo, mi fe estuvo por encima del sentimiento y de lo que yo veía. No, y por propósito eterno de Dios, era para sostenerlo ahora. Tranquilo, no se sientan mal conmigo. Eso se llama una gente que su fe estuvo por encima del sentimiento y de su visión, sino de lo que él creía, de lo que Dios le había dicho que él iba a llegar. Aleluya. O sea, ¿cuántos de nosotros muchas veces lo que vemos nos debilita y no confesamos nada, sino bueno, hasta aquí llegué? Yo creo que este es el plan de Dios. ¿Usted está seguro? Esto es lo que Dios quiere para mí. ¿Tú estás seguro? Eso pensaba Gedeón, que Dios se había olvidado de Israel. Yo vengo a decirte en esta mañana: Dios no se ha olvidado de ti. Clama. Ahora, el clamor del pueblo fue que movió el trono de Dios. Eso está claro ahí. El pueblo clamó y Dios envió un profeta y envió un ayudador, un salvador, un libertador. Aleluya. El que clama mueve el trono. Pero que nada de lo que tú estás viendo en este momento, tu visión, cause un sentimiento que arrope tu fe y no permita que Dios haga lo que dijo que va a hacer contigo. Aleluya. ¿Alguien le cree al Señor en esta mañana y dice: yo voy a confesar, aleluya, yo voy a creer? Porque Dios decidió, y lo que dice la Biblia es que Él, lo vil, lo menospreciado, lo que no era, lo que nadie toma en cuenta, son lo que Dios levanta. O sea que ahora mismo tú podrías estar en el piso y la gente verte y decirte: de ahí no te levanta, de ahí no te para. Pero la palabra que hay ahí adentro te dice: te va a parar y va a seguir. Aleluya. Y nosotros mismos nos vemos aquí, de aquí, como que hasta aquí llegué. No fue lo que dijo Elías: quítame la vida, Señor. Hasta aquí llegué, en un desierto. Dios: no, todavía no termina contigo. Levántate y come y bebe, porque mucho camino te resta. No se rinde, hermano. Siga creyendo en lo que Dios ha dicho. Siga creyendo en las promesas de Dios. Siga creyendo aunque lo que usted vea sea todo lo contrario. Avance en la palabra. Créale a Dios, porque Dios puede hacerlo en cualquier momento, en un de repente. Lo que para el hombre le puede tomar 20 años, Dios lo puede hacer en un minuto. Aleluya. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor.